Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Que No Se Te Olvide, un programa que hace memoria en un país de desmemoriados. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué les parece si les pido un like a cambio de un recuerdo? Adelante con las imágenes. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. La cantuta contra el andahuaylazo, ¿quién mató más? Por eso es que, mira, yo te digo, en todo caso, nosotros matamos menos. Nosotros matamos menos. Nosotros matamos menos. Qué recuerdo, ¿eh? El vocero del fujimorismo afirmando que en su gobierno habían matado menos. Recordarán ustedes. Esto sí vale un like, ¿eh? Hay que llegar a los 300. ¿Hay trato o no hay trato? ¿De acuerdo? Un recuerdo por un like. Ese era el trato. Ojalá les guste y ojalá que esta imagen los haya hecho recordar los tiempos en que el fujimorismo se jactaba de haber matado menos. Eso para comenzar. Recuerden que esta semana el tema de las noticias del día las tenemos suspendidas porque estamos monitoreando lo que ocurre en el Congreso de la República respecto a Gerí. El impresentable presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, no le da la gana de convocar a la sesión del Parlamento que debería decidir la suerte del impresentable interino que está en la presidencia de la República. ¿Por qué? Ahora dice que no entiende la letra de las firmas de los congresistas. ¿Qué quiere? ¿Letra Palmer? ¿Quiere que llame a mi madre para que le enseñe a leer con la letra con las que escribían las señoras del Sagrado Corazón? ¿Quiere que las señoras del Colegio Villa María le enseñen a escribir con letra redondita para que pueda entender la firma? Dice que ahora no entiende las firmas, el pelotas este. Es decir, no le da la gana. No le da la gana de convocar a la sesión que puede definir la suerte del presidente de la República. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque quiere dilatar la cosa. A él necesita dilatar la sesión, que no llegue la sesión para que los días avancen y sea imposible censurar al pipiléptico de Palacio. Ese es el asunto de fondo. Seguimos monitoreando la situación, pero lo que está viendo aquí es una burla absoluta. El fujimorismo ha dado la orden, porque no han firmado ninguna moción de cara a la posibilidad que salga Gerí de Palacio de Gobierno, no han firmado nada y ellos son los interesados en que no haya ningún recambio en el poco tiempo. José Gerí, Elvis Vergara confirma que se solicitará facultades de comisión investigadora en el caso Chifa Gate. Digamos, perfecto, investiguen lo que quieran, pero esta no es la premura. Este no es el asunto de fondo, esto no es lo que quiere la mayoría del Congreso, lo que la mayoría del Congreso quiere y Rospigliosi no acepta es ir a una sesión de pleno con urgencia para censurar o en tal caso discutir la posibilidad de la vacancia de alguien que daña la presidencia de la República y que nos representa a todos, alguien que mete mujeres a Palacio de Gobierno, con lo cual lo que haga en la noche a mí no me importa, pero que luego esas mujeres salgan con órdenes de servicio o con sueldos de $18,000 que pago yo, que paga usted, que paga el señor camarógrafo, que paga la señora de la limpieza, que pagamos todos, eso es inaceptable. Estamos monitoreando la situación y por tanto nos preocupa. Estamos mirando a Rospigliosi de cerca, ¿eh? José Gerí deberá responder ante la Fiscalía por las contrataciones. Nuevamente, importante, pero vendrá después. El asunto de fondo es la suerte de este señor, de este bueno para nada, de este títere del pacto mafioso. Bueno, nos metemos rápidamente en lo que llamamos el dato que faltaba. Y rápidamente, el tema de hoy, aquellos que no concebimos cómo se ha traicionado políticamente y éticamente el compromiso, la vida pública, la vida profesional de muchos de los actuales políticos que hoy aspiran a llegar al Congreso de la República. Y en un instante les voy a presentar a mis invitados, pero antes quiero ponerlos en contexto. Primera foto, para que me puedan entender. ¿Cómo es posible que esta señora, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, Marta Chávez estudió Derecho en una de las facultades más importantes del país, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú? Se graduó de Derecho, terminó Derecho y por supuesto sacó su permiso para ejercerlo en el Colegio de Abogados. Tiene título de abogada. Cuando se produce el golpe de Estado, abraza una dictadura. ¿Qué tipo de profesional del derecho, de jurista,
concibe abrazar, reconocer, apoyar y ser vocera de una dictadura, de un gobierno que violenta el Estado de Derecho. Ella lo hizo, lo avaló, lo respaldó y lo legitimó. Pero no solo eso, apoyó, respaldó y protegió a los grupos del ejército que violentaron derechos humanos y que asesinaron, como fue el Grupo Colina, en dictadura. Como alguien que juró a la Constitución que es abogada y que estudió Derecho puede tener el cuajo de abrazar una dictadura. ¿Cómo se puede llamar jurista o abogada e incluso ser congresista y ahora querer ser senadora? Alguien que abraza un Estado corrupto, que rompe el Estado de Derecho. ¿Alguien me puede explicar, miren la siguiente foto, cómo Marta Chávez puede decirse abogada o jurista cuando respaldó un infecto producto de una dictadura? ¿Y respaldó a Montesinos? ¿Y respaldó a Fujimori? ¿Y se dice abogada? Segundo ejemplo, rapidito, Carlos Torres y Torres Lara. Solo Miki Torres, por el amor de padre, puede creer que su padre es un gran jurista. O el amor de hijo a padre, quiero decir. Este señor se inventó la tropelía de la interpretación auténtica, que justificaba la tercera reelección, recordarán ustedes, del impresentable de Alberto Fujimori. Este señor enseñaba derecho constitucional. O sea, ustedes se pueden imaginar que a alguien que enseña derecho constitucional se le ocurra semejante tropelía. O sea, un profesor que tiene ante sus alumnos a chicos que están aprendiendo derecho constitucional, ¿le enseña a sacarle la vuelta a la Constitución? Bueno, este sujeto lo hizo, pero además era decano de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Él. Hago así porque ahí tengo el monitor, ¿eh? Pero no vayan a creer que estoy loco. Torres Lara fue el ejemplo más claro de un abogaducho de derecho constitucional que traicionó a la Constitución. Segundo ejemplo. Tercero, porque el tiempo nos gana, vamos con la siguiente imagen. Tudela, el gran canciller que hablaba así con ese tono, ¿no?, de monárquico, de borbónico, ¿no? Él sabía todo y hablaba, ¿no?, con ese tono así que se ahogaba, ¿no?, de tanto que sabía. Bueno, este señor enseñaba teoría del Estado de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue el canciller de una dictadura. ¿Saben cuándo desapareció? Cuando apareció el Vladivideo. Se hizo el loco. Él no sabía nada. Él no sabía que había una corruptela en una dictadura en ciernes. Él sabía y sabía todo. Pero claro, es que es más fácil hacerse huevas y no saber y no aparecer y creer que no, que a él le habían contado. Sabía todo. Por supuesto que lo sabía. Pero ahí está pues. Porque cuando traicionas tus principios, es más fácil hacerse el idiota. Caso contrario, el de la siguiente foto. Un embajador que preció la carrera. Alan Wagner, mis respetos. El día del golpe de Estado, recordarán ustedes, 5 de abril del 92, siendo embajador en España, si no me falla la memoria, aunque creo que era Caracas, pero puedo fallarme, puedo equivocarme. Este hombre, ¿saben lo que hizo? Renunció a la embajada. Renunció a la embajada. Renunció para siempre, no quiso ser más embajador, no quiso ser embajador de una dictadura y se quedó en la calle. Porque así hacen los hombres de bien, no traicionan su ética, no aceptan componendas de ninguna dictadura. Y el otro, Fernando Rospiglio, ¿sí? Y está con nosotros aquí Jimena Lynch, alumna y compañera mía de la Facultad de Derecho de Periodismo, porque vamos a hablar de Fernando Rospigliosi, que está ahora haciéndoselas de gran fujimorista cuando nos enseñaba periodismo en la universidad. Jimena Lynch está en los estudios, ella es comunicadora y antropóloga por San Marcos, y en el Zoom tengo a Renato Cisneros, que ustedes conocerán, estupendo escritor, periodista y compañero nuestro también en esa facultad. Renato, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. Hola Carlos, qué gusto reencontrarme contigo y con Jimena, verlos, aunque sea a través del Zoom, es una Jimena. Emocionante sorpresa y bueno, desde luego con muchas ganas de conversar, aunque sea, es bueno juntarnos para hablar, aunque sea de Fernando Rospigliosi. Le voy a dar pase a Jimena para que nos diga primero las impresiones que le generan este Fernando Rospigliosi. Jime, ¿cómo estás?
Hola Carlos, gracias por el espacio. Felicitaciones por tu programa. Es un programa valiente y Gracias, necesario en Jimé. estos momentos. Fernando Rospigliosi, bueno, el profesor que tuvimos de periodismo escrito, de periodismo de investigación, ese profesor que nos enseñaba un periodismo desde los derechos humanos, desde la defensa de la ética, la decencia, un periodismo comprometido con el país, para que el país salga adelante, para que seamos profesionales que no miran a un costado, sino que contribuyen a su país y que siguen la línea de los derechos humanos, un periodismo valiente que denuncia. Ese era ese profesor que tuvimos en la universidad, tantas amigas y amigos, y que, bueno, creo que ya no existe, ¿no? O sea, ese profesor tan querido, tan admirado, tan respetado, ya no existe. Y ya no existe porque justamente todo lo que él predicaba, todo lo que él nos enseñaba, todo lo que él defendía, todo lo que él detestaba, es justamente lo que él es ahora. Yo en realidad no sé si las razones son el dinero, el poder, pero te diré que al final no me importa cuáles sean de las razones. Creo que lo más grave es lo vergonzoso, lo traidor que ha terminado siendo y el daño que le hace a nuestro país, ¿no? Cómo era una persona que defendía, digamos, era un claro, defendía la vida de las personas que habían sido vulneradas en sus derechos por la dictadura fujimorista, ¿no? Nosotros éramos la generación de estudiantes de comunicaciones en la Universidad de Lima que estudiamos en plena dictadura fujimorista, Claro. ¿no? Y Fernando Rospigliosi era el profesor que claramente combatía desde las aulas universitarias también a esta dictadura. Y que además nos metimos en su curso porque había otra opción de meternos con el profesor Mario Raceto y lo elegimos a él por estas características. Por estas características, ¿no? Él era además una persona que venía de APRODE, esta importante organización de derechos humanos. Y algo muy importante, creo, Carlos, es que él era un periodista de investigación que justamente trabajaba los temas de vulneraciones de los derechos humanos. Él conocía sobre los crímenes del fujimorismo muy bien. Sí, señor. Tenía todas las pruebas, incluso ha publicado sobre eso, ¿no? O sea, él sabe perfectamente qué es el fujimorismo y todos los crímenes que esta dictadura cometió. Y bueno, creo que el fujimorismo sigue siendo lo mismo. La misma organización La misma organización según la delictiva, Fiscalía, ¿no? criminal De acuerdo. que era, ¿no? De acuerdo. Renato, Entonces, tus reflexiones. Bueno, escuchaba a Jimena y recordaba exactamente esos años en la Universidad de Lima, en la Facultad de Comunicaciones. Primero yo elegí llevar el curso con Fernando porque le tenía un aprecio personal. Fernando había ido a mi casa más de una vez a conversar con mi padre en los años en que él, siendo periodista de Caretas, había defendido públicamente a aquellos militares en retiro que venían siendo procesados absurdamente con unas teorías delirantes por parte del fujimontesinismo. El general Robles, el general Mauricio, mi padre. Algunos de ellos tuvieron que buscar incluso formas de salir del país porque se sentían evidentemente en riesgo. Entonces yo tenía un aprecio personal por Fernando y cuando llegué a su curso estaba feliz de llevar con él periodismo de investigación. No sé si llevé también con él periodismo escrito, es muy probable. Pero, y desde luego disfruté toda su prédica académica porque Rospigliosi, para quienes no lo recuerdan, no tienen edad para recordarlo, fue uno de los que nos ayudó a los ciudadanos a ponerle subtítulos a esa película muda que fue La dictadura de Fujimori. Nos ayudó a entender cómo se habían corrompido las instituciones, cómo eso respondía a un plan absolutamente orquestado, cómo se había envilecido, por ejemplo, el ejército peruano. De modo que cómo no llevar el curso con él, ¿no? Y además sus cursos no solamente eran muy apreciados por los alumnos que lo llevábamos, sino que en ese momento, y ustedes lo estaban comentando, nos encontramos con las marchas. La Universidad de Lima no se caracterizaba precisamente por su posición política, los alumnos de la de Lima nunca salían a marchar. Bueno, pues nosotros salimos a marchar y uno de los grandes inspiradores de ese momento era Fernando Rospigliosi, que nos enseñaba, por supuesto, que había que combatir el fujimorismo desde cualquier trinchera. La nuestra era la periodística y por eso, tantos años más tarde, uno se siente no solamente decepcionado, creo que la palabra decepción no alcanza para poder describir eso que ustedes y yo, y seguramente otros alumnos suyos en el pasado sentimos, ¿no? Porque es la traición
a unos principios, es la tradición, a una cátedra, es la tradición, a una manera de ver el mundo y de entenderlo. A mí como Jimé, no sé si las razones son económicas o políticas o una combinación de ambas, eh, pero sí me parece haber detectado cuándo empezó esta especie de mutación de personalidad en Rospigliosi, y yo creo que empieza cuando él es ministro del Interior de Toledo. No sé si ustedes recuerdan, cuando él empieza primero de manera superficial a usar el chaleco, las gafas negras, sale del ministerio a los 2 años de su primera gestión por el arequipazo, 2 muertos, y el discurso de entonces se parece muchísimo al de ahora, solo que amplificado, ¿no? El de hoy, cuando justifica la represión, cuando justifica el asesinato. De modo que sí, es muy decepcionante, es desconcertante, y yo espero sinceramente que él, que hoy es un accesitario, no alcance los votos suficientes para llegar al próximo Parlamento peruano, porque no necesitamos gente. Yo entiendo que uno pueda matizar sus posiciones políticas. Por supuesto. Entiendo que incluso pueda cambiarlas en el abanico del tiempo, con las perspectivas que a uno le da también. Pero uno no puede traicionar sus principios y no puede hacerlo de esa manera tan involucrada, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Vargas Llosa, ¿no? Alguien podría decir perfectamente que él abrazó a la izquierda en sus inicios y abrazó a la derecha al final. De acuerdo. Pero una cosa es plantear tu opinión pública y colocarla en la mesa de debate y de discusión, y otra ser vocero. De acuerdo. Y otra decidir ser representante político de ese partido al que tú solo menos de una década atrás denominabas como corrupto, denominabas como vinculado con el narcotráfico, denominabas como destructor del aparato del Estado. De acuerdo. De modo que, bueno, creo que eso resume un poco lo que pienso y lo que seguramente piensan ustedes. Renato, te cuento que muchos compañeros de los que fueron parte de los talleres de periodismo escrito en la universidad y a los que de alguna manera buscamos para hacer este programa han querido estar aquí, pero muchos de ellos trabajan en el Estado, por ejemplo, y claro, han tenido temor de estar aquí, naturalmente, lo que también expresa el poder que ejerce hoy Fernando Rospigliosi. Pero hay uno de ellos que nos ha querido mandar un videíto, en tal caso Giancarlo Muschi, compañero nuestro, y queremos compartir lo que también se suma de alguna manera a esas voces de estudiantes que fuimos alguna vez y estuvimos en las clases con Fernando. Adelante con el video, compañeros. Me llamo Giancarlo Muschi, fui alumno de Fernando Rospigliosi en la Universidad de Lima en el año 2000, en el curso de periodismo de investigación. En aquel tiempo Rospigliosi era un periodista reputado, era un crítico del régimen de Fujimori, escribía para Caretas y era un analista político en otros medios locales. Era un referente para nosotros, sus alumnos. Recuerdo que nos dio permiso ir a las marchas previa a la marcha de los 4 suyos. Un grupo de alumnos regresamos y contamos nuestra experiencia en la clase, y él estuvo muy orgulloso de nosotros. Pero bueno, el tiempo ha pasado, son 26 años, y ahora Fernando Rospigliosi lamentablemente se ha pasado al otro bando, al bando de la corrupción, al bando de los que controlan el poder. Y para mí realmente es una decepción como político, como periodista y como persona. Gracias a Giancarlo que nos envió este video. Pero además también hay que decir, Jimena, no sé si te pasó a ti, que este Rospigliosi, que conocía la entraña asesina y corrupta de la dictadura, era un hombre que también nos protegía. Sí. ¿No es cierto? Sí, claro. Bueno, nosotros, tú, yo y otro grupo de compañeros, de compañeras, estábamos muy metidos en las marchas contra la dictadura de Fujimori. De hecho, éramos un poco los que más metidos estábamos, coordinábamos con otras universidades, muy comprometidos con el tema, ¿no? Y cuando fue la semana previa a la marcha de los 4 suyos, que era una semana decisiva, esta marcha era muy importante. Yo estaba muy abocada a la organización de esta marcha con jóvenes universitarios de varias universidades de Lima y del país. Y cuando voy a recoger, esto te hablo julio, ¿no? Antes de Fiestas Patrias, la semana previa a la marcha de los 4 suyos. Estábamos cerrando el curso. Entonces voy al salón para recoger notas. Y Fernando Rospigliosi me pide que me quede, que no me vaya, y que esperase a que todos se vayan.
cuando ya todos habían recogido sus notas y se habían ido, yo estaba un poco desconcertada, no sabía por qué quería que me quede y había recogido mis notas. Le pide también a una compañera que llevó el curso conmigo que también ella se quede. Esta era una chica fujimorista con la cual en las clases, como te imaginarás, yo siempre me agarraba en discusión, ¿no? Y le sacaba la michi, dicho sea de paso, porque el fujimorista no tiene argumentos, o sea, la parada de cabeza, ¿no? Pero bueno, se ríen porque me imaginan. Totalmente. Qué bien. Lo estoy viendo. Qué bueno. Bueno, entonces sienta esta chica, él se pone al medio en la sala del taller de periodismo, me sienta a mí al frente y le dice: dile a Jimena lo que me comentaste que tenías que decirle. Porque ella le había comentado algo a Fernando que me tenía que dar un mensaje. Y Fernando, nuevamente, era una persona, un periodista de investigación, experto en temas de servicio de inteligencia, de seguridad, ¿no? Entendía muy bien y captaba muy bien cuando alguien era captado por el SIM para dar mensajes de amenazas. O sea, él se dio cuenta, ¿no? Era un zorro viejo, él sabía. Entonces le dijo: dile a Jimena lo que tenías que decirle, aquí, delante mío. La chica se puso muy nerviosa y me empezó a decir que ella tenía unos amigos que trabajaban en el Servicio de Inteligencia Nacional y que sabían quién era mi mamá, dónde vivía, que tenía hermanos pequeños, quién era mi enamorado de ese momento, cuáles eran mis horarios en la universidad, cuáles eran mis trayectos en micro, y que me cuidara, que dejara de meterme en esas cosas, que era muy peligroso. Me repitió muchas veces que era muy peligroso, que me podía pasar algo, que no me metiera en problemas, que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Obviamente yo por dentro estaba helada, pero por fuera me puse muy seria y le dije: bueno, dile a tus amigos del Servicio de Inteligencia que si están mandando esta amenaza es porque están asustados, porque la marcha de los 4 suyos va a ser un éxito y la dictadura fujimorista va a caer. Y lo vamos a lograr. Pero por dentro, claro. Claro, entonces Fernando le dice: bueno, terminaste, retírate. Y esta persona se va. Esta chica era simpatizante del fujimorismo y el SIN le había captado, ¿no? Entonces, por supuesto, esta persona cruza la puerta y yo ya me desparramo en la silla más o menos y le digo: Fernando, ¿qué es esto? ¿No? Y me dijo: bueno, como tú lo has dicho, están asustados, se les cae la dictadura, ¿no? Van a terminar todos estos en la cárcel y quieren amedrentarte, quieren asustarte. Me dijo: mira, ten cuidado esta semana, trata de movilizarte acompañada siempre. Cambia tus rutinas, ¿no? Claro, ten cuidado, cuídate, pero esto es un síntoma de que están asustados, ¿no? De que estamos logrando hacer que el fujimorismo caiga. Entonces, para mí, Fernando Rospigliosi, además de ese profesor tan querido, tan admirado, que era un ejemplo en el trabajo que hacía y en la manera como enseñaba periodismo, desde la ética, desde el respeto a los derechos humanos, era alguien que me protegió. Entonces, el cariño que yo le tenía, porque ahora lo desprecio profundamente, me parece un ser vil, era un cariño muy grande. Muy grande. O sea, en un inicio, cuando él empieza esta monstruosa transformación, a mí me dolió mucho. Me dolió mucho. Y ya después queda la indignación, ¿no? Porque hace mucho daño, le hace mucho daño al país. Totalmente. Pero sí, mira esa anécdota, ¿no? Alguien que me protegió, te arropa, incluso, te protege, y que además ¿no? me dijo: cuéntale esto a tus padres, habla con los abogados de derechos humanos que tú conoces, ¿no? Y claro, era la semana previa, o sea, yo tomaba taxis que cuando me bajaba del taxi me decían mi nombre, ¿no? Buenas noches, señorita Jimena. Tenía seguimiento, teléfono chuponeado, bueno, estábamos todos un poco en eso, ¿no? Y otra anécdota que tengo es que cuando nos íbamos a las marchas contra la dictadura de Fujimori, Rospigliosi, digamos, cuando una marcha era realmente grande, importante, ¿no? Porque habían marchas más pequeñas, nos decía, nos motivaba a que vayamos a las marchas. Y si la marcha coincidía con su clase, mira, una vez hizo esto, dejó una nota pegada en la puerta del salón por fuera, el salón cerrado, y cuando fuimos a la clase, decía con su letra: les tomaré asistencia en la marcha, los veo ahí.
O sea, a ese punto, A ese punto, claro. De comprometido, motivaba claro. de compromiso que vayamos a la marcha, ¿no? Correcto. A ese punto. Renato, ¿tú tienes alguna anécdota de este tipo que nos puedas contar? Bueno, estaba pensando, ahora que escuchaba a Giancarlo también, en que efectivamente las marchas eran como, era como hacer las prácticas, ¿no? Era la parte práctica de la clase teórica de Fernando Rospigliosi. Era vivir en la cancha lo que habíamos venido discutiendo en clase. Bueno, lo que les comentaba antes podría desglosarlo un poco más, ¿no? Recuerdo que fue una de las primeras personas que fue a mi casa a visitarnos después de que Montesinos, a través de sus esbirros evidentemente, nos lanzara una carga de dinamita en casa. Epa. Eran las típicas técnicas o tácticas del fujimontesinismo para silenciar a los opositores Claro. que se atrevían a levantar la voz, ¿no? Y mi padre era, para bien o para mal, uno de los primeros en levantar la mano para decir si hay algo fuerte que decir y yo salgo y lo digo. Bueno, nos pusieron la bomba y al día siguiente, muy temprano, ¿no? Empezaron a llegar amigos preocupados. Uno de los primeros fue Fernando Rospigliosi. Claro. Y se encerró con mi padre a conversar, ¿no? Y a decidir qué cosas hacer. Él fue uno de los que le da la idea de que se asile en una embajada. Mi padre hasta el final no quiso hacerlo, pero estaba muy preocupado, ¿no? Porque, como decía antes, ¿no? Él asumió como una cruzada personal la defensa de estos militares retirados que se enfrentaban a la cúpula dirigida por Hermosa, o por Montesinos y Hermosa. De modo que, conociendo tan por dentro a la entraña fujimorista, es inexplicable o explicable, pero a partir ya de criterios que no tienen que ver con lo racional ni con lo periodístico, sino, no sé, habría que preguntarle aunque no se puede, evidentemente, a Stevenson, ¿no? El autor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque no creo que haya una terminología médica que se haya acuñado que pueda calzar con el caso de Fernando Rospigliosi. No hay gente que dice, no, es bipolaridad política, esquizofrenia política, es otra cosa y es más grave y es más pernicioso por el cargo de poder que tiene ahora. Y sí, ese tipo de gestos, de los que mencionaba Jimena, ¿no? Defender a los alumnos, además estaba recordando que a nosotros nos tocaron muchos profesores muy teóricos, pero que no tenían necesariamente una actividad en medios Sí. en ese momento. De modo que Rospigliosi era Él uno de estaba los en la pocos. cancha, ¿no? Estaba en la cancha, escribía en caretas, lo veíamos, nos lo encontrábamos en la marcha, de modo que era, digamos, casi uno de nosotros, pero mayor. Y creo que eso hace que todavía creo que uno se enfurece más cuando ha querido a la gente que lo decepciona, ¿no? O uno lo enerva más Claro. cuando ha tenido aprecio. Tal Duele cual. más, claro. Claro. Duele más. Claro. Por eso a veces yo mismo me pregunto, ¿por qué estoy tan activo en Twitter contra Fernando Rospigliosi? Claro. Porque me jode, porque Claro. me duele, porque yo le creí. Y creo que si él nos va a ver, porque estoy seguro que él nos va a ver, o digamos, o alguien cercano a la presidencia del Congreso nos verá, que lo recuerde, ¿no? Y que sepa que estamos absolutamente defraudados. Uno puede olvidarse de sus votantes. Los votantes son un universo sin rostro, ¿no? Uno no sabe el nombre de sus votantes, pero nunca te olvidas del nombre de tus alumnos. De modo que ojalá que esto lo lleve, no sé si a alguna reflexión, pero por lo menos a sentir un poquito de vergüenza si es que le queda algo. Así es. Renato, te mando un abrazo. Tenemos ya que terminar. Gracias por, A los dos, un por, par de por- abrazos. por Un la abrazo. comunicación. Buenas noches en España. Cuídate mucho. Hasta pronto, amigos. Jimena, gracias a ti también por la reflexión y por las anécdotas. Gracias por el espacio, Carlos. Y a Muchas seguir- gracias. seguir conversando de y esto bueno, que creo es que verdad. nos enseñó al final algo hoy en día, lo monstruosos y despreciables que pueden llegar a ser los seres humanos. Y más cuando caen en grupos como el Fujimorismo que son capaces de generar las monstruosidades él ya investigó, conocemos. y que él sabe. Y que él escribió, además, tantísimo de él. Gracias, Jimena. Gracias. Pausa brevísima, no se vayan, que luego de la cosa densa y dura vamos a entretenernos un poco. Quédense con nosotros. Lo importante cuando todo quiere distraer. El país no se explica en un minuto, ni en un grito, ni en una consigna más. Se entiende escuchando, comparando, volviendo a preguntar. Que no se te olvide que pensar no es perder el tiempo. Que no se te
país se entiende mejor cuando bajamos la voz y subimos el criterio. Cuando todo grita. Muy bien, vamos a jugar basta. Habíamos invitado a Mateo Chiarella y a Evelyn Ortiz. Evelyn Ortiz se ha perdido en el tráfico de la tarde, pero Mateo Chiarella, director, dramaturgo, hombre de teatro, bueno, hijo del querido y recordado Coco Chiarella, ha dicho, sí, yo sí voy. La medalla del caviar de la noche, porque el programa era en la noche, se la quiere llevar él y ha osado desafiarme. Así que Mateo Chiarella sí está con nosotros, yo estoy muy contento. Mateo, ¿cómo te va? Hola, Carlos, ¿cómo gracias estás? por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Nada, ¿estás listo o no? Sí. Yo no sé si Evelyn no ha querido venir porque sabía lo que se enfrentaba o el tráfico la ha perturbado, pero estoy muy contento que estés aquí, gracias. Gracias, Carlos, gracias por la invitación. Oye, siempre recuerdo a tu padre, ¿eh? Y con enorme cariño. Sí, lo extraño, Al lo Coco, extraño. claro, ¿cómo no vamos a estar allá? ¿Sabes de qué se trata esto? Más o menos. A ver, explícame muy rápido. Es un tutti frutti. Ya. Nos preguntan algo, frutas. Ya, Apretamos el nombre, decimos el nombre de la fruta, por ejemplo, coco, sí. y le damos al tiempo. Ujú. Tú dices manzana y le das al tiempo. Ya, Si el tiempo corre y suena una campana porque no se nos ha ocurrido la palabra, has perdido. ya. Solo puedes perder 5 veces. Ya, ok. Si ganas, te llevas la medalla del caviar de la tarde, en este caso, aunque diga noche, porque el programa se nos quedó desfasado en el tiempo. ¿Listo? Está bien. Muy bien. Las preguntas van a aparecer en pantalla. Ujú, está bien. ¿Listo? Sí. Se está viendo tus fans, digamos. Aquí puede pasar cualquier cosa, Mateo. Puedes decepcionarlas o puedes volver a ganarte el cariño de ellas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras vamos jugando, vamos comentando de la obra Jugadores, Sí, que vuelve a la cancha. estamos Está en la ahorita, cancha. sí. ¿De acuerdo? Estamos ahorita, sí. Muy bien. Tú comienzas. Pregunta, por favor, en pantalla, porque Mateo Chiarella ha desafiado lo más difícil, que es ganar basta. Empresas del Estado que fueron privatizadas. A su madre. Tú comienzas. Empresas del Estado que ¿Te fueron acuerdas o no? La privatizadas. ola privatizadora. ¿O prefieres que empiece yo para dar la pista? A ver, dale. A ver. Entel Perú. Entel Perú. No sé si Luz del Sur. Bueno, aprieta el tiempo. Eso. Ahora yo digo... bueno, Enatru Perú, pero ya está aquí, entonces diré... en sí, que también es con... Estamos Perdí. Pucha. Entonces me ponen en pantalla, vas a ver, Mateo, me ponen en pantalla mi video que tengo un punto de derrota. ¿Te das cuenta? Ya. Y O así sea, yo gané. Vas acá. ganando, claro. Ok, Llevas ok, una ya partida. ¿Estás entendí. listo? Sí. Esa es la dinámica. Sí, está ¿Ok? bien, está Bueno. bien. Soy un campeón en basta. ¿Ah, sí? No me quiero tirar la parte, pero... pero vas ganando. Ok. Muy bien, señor director, pónganos una siguiente pregunta. Ídolos del deporte peruano que nos dieron enormes alegrías. Tú comienzas. Cubillas. Guerrero. Farfán. Navarro. Bosa. Málaga. Del Solar. Romerito, en el box. Y... Ízaga, pero no... No hay griega. Acá hay un error, Oh. No hay griega. Claro, decía Jaime Liza. Sí, Bueno, claro. la próxima vamos a la J y ya está. Claro, ¿Listo? sí. Muy está bien. Escúchame, ¿tú qué edad tienes? 47. Tú estamos por ahí. Sí, ¿Te acordabas de Romerito, el boxeador? Sí, claro. Raúl. Sí. Ahí está. Que creo que trabajó o trabaja en el Serenazgo del Callao. Me puedo Sí. confundir si Romerito nos está viendo. Para Chiarella, su puntacho ahí. Está bien. No. Bueno, cuéntame la obra, ¿por qué la han reestrenado? Es ¿Qué te provocó? es una obra que ha tenido mucho éxito. Es su cuarta temporada. ¡Cuarta! Sí. Tienen unos actorazos. Está Alberto Isola, Está Isola. Alfonso Antisteban, Velázquez. Ricardo Velázquez y Américo Zúñiga. Estamos en el Teatro Ricardo Blume, que es el teatro de mi familia. Lindo. Circular. Es un circular Es un espectacular. circular, sí. Y estamos ahí viernes, sábados y domingos. Los viernes y sábados a las 8 y los domingos a las 7. Quedan 3 semanas. Entradas en Ticketmaster. Ticketmaster. Sí. Siguiente pregunta. Está la cosa bien pareja. Adelante, señor director. Grupos de rock o pop peruano que sonaron en la radio. Si suenan ahora no vale, ¿ah? Que sonaron. Sonaron. Dale, tú comienzas. No he dicho nada. Arena Hash.
Los Daltons. Los Saints. No sé quién y no sé cuántos. Río. Haas. Uy, bueno. Lívido. Diazepunk. Y hasta la D. No te puedo creer. No. Vinagre. No, no existe. No existe. Te he mentido, te he mentido. Eso sí, ya es demasiado under, ya. Quiero ser honesto, quiero ser Ya, mentira. El otro día jugando con mi mujer dije, era cosa como animales marinos, nísperos del mar. Así, casi me sepultan. Está bien. El puntaje, por favor, señor director, ¿cómo va? Uy, no. Querela, te puedes llevar la medalla. La medalla. Esa la tienes que poner en el teatro, en la entrada. Ah, me la das, ¿Te me la la no, llevo. Claro, no, ¿cómo, sí, claro. ¿cómo la voy a buscar yo? Bueno, entonces la cosa está así. Te toca empezar a ti, ¿no es cierto? Sí. ¿O voy yo? Ya. Creo que voy yo. Ya. No, vas tú. Ya. Dale. Siguiente pregunta. Candidatos eternos que nunca ganaron la presidencia. Vamos a empezar, ¿no? Hay una que es un clásico, pero no hay casa. No sé qué vamos a hacer. Adelante. Y eternos. Eternos. Ya, qué difícil. Adelante. Tú comienzas. ¿Qué gana? Bueno, Antauro. Castañeda Locio. Varias veces también anduve ahí. Ay, Andrade. Ya que Andrade está. Ya que me has agarrado. No. Correjo Chávez, estaba pensando Cornejo que también, Chávez, pero sí. ya estaba. Que dicen Ahora, que es mi tú viejo. dime- La gente se inventa que Cornejo Chávez es mi viejo. ¿Tú cuántos años tienes, Carlos? 53. Ah, Pero un poco parezco más. de 22. Sí, una cosa parece de natural 22, sí. del ADN. Sí, ¿no? pero tienes 6 años más que yo, entonces tienes un poquito más de... Un poquito más. Sí. ¿Recuerdas personajes que Una elección probablemente más. ya no... Claro. Sí, pues. Una generación es poca cosa, digamos, Sí, ¿no? sí, Claro. sí. Bueno, estamos 2-2. ¿Puedes rendirte ahora o seguimos? ¿Por qué me voy a rendir? ¿Por qué me voy a rendir? Siguiente pregunta, por favor, compañeros, que el tiempo nos gana. Insultos o adjetivos usados en la guerra política contra el rival de turno. Ujú. ¿Estamos? Sí. Comienzo yo. Es la última pregunta, me indican por interno, o sea que aquí se muere todo, ¿eh? Sí, ok. Ok. Caviar. DBA. Traidor. Izquierdista. Odiador. Esa me han dicho hoy día. Alberto Tarola me ha dicho odiador. Pero acá faltan unas letras, ¿ah? Sí, pues, porque es una Porque versión medio terrorista gringa. debería estar ahí. Chamadre. Ah. El caviar. Está bien, lo acepto. Gracias, Mateo. Ha sido un placer tenerte en el programa. No vino Evelyn, ¿ah? Nos la Sí, debe. sí, nos la debe. Hacemos nos la una debe. segunda ronda Sí, con claro, Evelyn, ¿te claro. parece? Sí, perfecto. Volvamos a repetir lo de la obra. Sí, estamos en Jugadores, una linda obra. Están ahí Alberto Isola, Alfonso Santisteban, Ricardo Velázquez y Américo Zúñiga. Es una obra muy linda de un autor español que se llama Pau Miró, Jugadores se llama, y la gente la pasa súper. Quedan 3 semanas nomás, estamos de viernes a domingo, viernes y sábados a las 8, domingos a las 7, y las entradas las pueden tener en Ticketmaster. Miró, es un catalán. Sí, absolutamente catalán. Y es una genialidad la obra, la verdad. ¿no? Jugadores. Jugadores, sí. Bueno. Sí. ¿Y es raro que en verano montes obra? Funciona muy bien las reposiciones. Eso te ¿ah? iba a decir, ¿no? Sí. Y en bueno, verano pensé que la cosa no funcionaba. Sí, o sea, también depende de la obra que pongas. Es verdad. Porque es una obra, si bien es cierto, tiene su buen contenido, fresca, o sea, que la gente disfruta mucho con unas actuaciones pues, deliciosas. Espectacular. Pues, ¿no? Entonces, la gente la pasa bien. Bueno, entre Isola y Santisteban ahí tienes 200 años de teatro, ¿no? Mentira, estoy bromeando. Perdón. Sí, Gracias, son- Mateo. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Bueno, nos vamos. Espero que hayan disfrutado mucho del programa. Me voy aquí con mi medalla. Mantengo digamos, el título de campeón y desafiamos a cualquiera aquí a que vengan al programa a jugar. Basta. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias por todo. Nos vemos el lunes. Tenemos programón el lunes, ¿eh? No se lo pierdan. Cuídense mucho.